Hola, muy buenas tardes. Primero de todo, pues muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros y vosotras este espacio y colaborar con mi pequeña intervención en este evento. Segundo, pues quería felicitar a Carmen y decirle que ya lo has dicho todo, que realmente ya podemos pasar a las preguntas y al debate, porque lo que ha explicado Carmen es aplicable a pie de letra a la realidad nuestra como mujeres inmigrantes marroquíes aquí a España y yo que vengo de Cataluña, pues España y Cataluña. Sí, sí. Siguiendo la línea del vídeo, los prejuicios y todo, pues yo empezaré con un pequeño vídeo. A ver si no... Que es verdad que está el Islam poquito a poco, de una manera o de otra, entrando en nuestra civilización occidental. Y esto es peligrosísimo. Ahí, en lo de Alemania, es un terrorismo solapado. Aquí con este... Ahora, constato que cuando los hombres musulmanes están acostumbrados a ver a sus mujeres vestidas así, tapadas, todos salvo la cara y los pies, cuando vienen aquí y ven a una mujer con una minifalda o enseñando los brazos o con la novia en la mano, piensen o puedan pensar en muchos de ellos que esto es barra libre y luego pasa lo que ha pasado en Alemania. Es decir, en España o en Occidente en general, la mujer se viste como le da la mano, se tapa o se destapa y ningún tipo de vestuario es considerado una provocación. En ese mundo, lamentablemente, sí, y no están dispuestos a aceptar las pautas culturales de comportamiento y de respeto a la mujer que aquí están sólidamente arraigadas. Lo de Dolce y Gabbana, yo creo que tendrían que taparles también las manos, la cara y los pies, que es lo que les dicen que les falta. Y lo hacen sencillamente por dinero puro y duro. Porque hay un mercado ingente, enorme y además en continua expansión. Porque la religión musulmana tiene hijos, cosa que nosotros no hacemos, los cristianos. Oye, os voy a saber una cosa, hay un peletero que no vende ya ningún abrigo de piel porque ya no quiere, entonces nadie se pone un abrigo de piel, pero se los vende a todos estos países ricos, a los ricos, eso. Bueno, ¿saben lo que pasa? ¿Dónde se lo ponen? Que es lo que yo le dije. ¿Cómo se lo ponen en donde hay 50 grados de calor allí? Bueno, pues se ponen en sus palacios, en sus fiestas, y todo, el aire acondicionado fuerte, para el rato. Me lo ha dicho, y vende muchísimo. Son musulmanas y tontas, que no te digas todavía había casi. No, pero sí, Pero si aquí tenemos una alhambra, si aquí tenemos lo más maravilloso de este país lo han hecho ellos. Bueno, venga, vamos a relajar la gente. A ver, antes de empezar a exponer mi intervención, tengo que puntualizar tres cosas. Primero, que en principio no estoy acostumbrada a hablar en castellano y sobre todo en eventos así, por el hecho de estar viviendo en Cataluña y como sabéis todos, pues como comunidad autónoma tiene su lengua propia, oficial también, y entonces allá en los espacios donde me encuentro, sobre todo en mi trabajo, porque trabajo en la administración pública de allá, la lengua es el catalán. Después en mi casa hablo el árabe, y he aprendido el castellano porque también la necesito sobre todo para el día a día, sobre todo en la calle y eso, pero en principio no es la lengua que uso habitualmente allá. Así que seguramente vais a notar que tengo mis limitaciones. Explico esto porque muchas veces cuando se habla de las mujeres marroquíes aquí en España, directamente la sociedad española pues nos tachan de son mujeres que no quieren integrarse en la sociedad española. Y muchas veces cuando mencionan esto de no quieren integrarse, mencionan el tema del idioma. Pues yo explico esto del catalán, sobre todo el colectivo marroquí que se encuentra
en un territorio que tiene su lengua propia y que en principio venimos de un país que no habla ni el catalán ni el castellano, cuando te encuentras en un territorio así, pues tienes que priorizar una de estas lenguas oficiales porque es difícil aprender las dos a la vez y es difícil también, bueno, aprendemos el catalán y el castellano igualmente, pero en el día a día se escoge una de estas lenguas para hacer vida, ¿vale? Entonces, muchas de nosotras al encontrarnos en esta realidad, pues esto supone una gran dificultad para bueno, traspasar el tema idiomático y además, tal como lo explicaba también Carmen, las formas de enseñar a las personas adultas la lengua aquí en España, no sé si algunos de vosotros estáis al caso, pero muchas veces son entidades con personas voluntarias que no tienen ni idea de cómo se tiene que enseñar a las personas adultas. Y muchas veces la forma de enseñar es más bien infantilizando a estas personas que empeñarse realmente a enseñarles el idioma. Pues, y esto hace que personas que van a estas clases de idioma pues, se acaban cansando al poco tiempo y entonces pues, o lo aprenden de forma pues, autodidáctica o dejan de aprender el idioma. Así Dicho esto, también tengo que explicar de que llevo casi 10 años intentando, bueno, explicando la realidad de las mujeres marroquíes aquí en España y muchas veces pienso de que después de 10 años creo que lo más importante ahora por ahora es luchar en la calle, luchar en los espacios más que dar charlas y conferencias, porque las realidades no se cambian solamente con las charlas, sino con presencias en espacios como el espacio académico, en la calle y elaborando políticas que podemos bueno, denominar de emancipación, pero emancipación según nuestros criterios y no los criterios que muchas veces nos imponen ciertos sectores feministas blancas. Para hablar de las mujeres marroquíes inmigrantes aquí en España, me gustaría pues, hablar de la época colonial, porque es cuando se ha construido el discurso que acabamos de escuchar por estas periodistas y además en una televisión pública. Cuando digo televisión pública, es una televisión financiada normalmente por el dinero de toda la ciudadanía, incluso estos inmigrantes e incluso estas mujeres. Entonces, con una parte de nuestro dinero se está financiando una televisión que acaba hablando de esta forma de nosotras. No sé si estáis al caso de la época colonial y cómo las autoridades colonialistas españolas y francesas cómo han actuado en nuestros países, pero aquí no sé si se ve bien la diapositiva. Aquí tenemos la imagen de Francia imperial y se supone que estos es la población marroquí, ¿sí? Francia pues representada en la figura de mujer fuerte y los marroquíes a sus pies.
y pone aquí de que Francia está llevando la civilización y la modernidad a Marruecos, ¿vale? Con esta excusa pues intervino Francia en nuestros territorios. Al lado tenemos la imagen de soldados españoles y yo creo que ya se ve claramente lo que tienen en la mano, ¿no? Son cabezas de hombres marroquíes y lo están bueno, exposando con orgullo para estar filmados. Pues esta realidad duró en Marruecos más de 40 años. Más de 40 años de presencia francesa y española en nuestro territorio, con lo que representa esto a nivel político, económico, social y la imposición de unas realidades que no tienen nada que ver con la naturaleza de ese territorio y su cultura. En 1956 tenemos la independencia de Marruecos. Antes de esta independencia, sobre todo Francia llevó a muchos hombres a trabajar en las minas y en la construcción de Francia, porque después de 2 guerras que les llaman mundiales, pero que en realidad son guerras entre países de Occidente, Francia y Alemania, Inglaterra, se quedaron destruidos y necesitaban mano de obra barata y sobre todo masculina para reconstruir estos países. Y entonces pues llevaron a muchos hombres, sobre todo hombres jóvenes, de los territorios que colonizaban, y de estos territorios pues el Marruecos. Esta era la primera inmigración marroquí hacia Europa, que muchas veces la explicación que se da habitualmente cuando se habla de la inmigración, la gente piensa que un día de estos nos hemos levantado y hemos pensado que pues, nos vamos a Europa porque allá se vive mejor. Nunca se explica las razones y las raíces de esta inmigración. A partir de la época esta de 1956, se supone que el país después de la independencia pues tiene que volver a reconstruirse. Pero lo que ha dejado la época colonial pues será difícilmente se podía superar, y tal como pues, veis aquí, en 1984, entre 56 y 84, Marruecos, para volver a construirse, necesitaba pues, endeudarse a los bancos, sobre todo el Banco Mundial. Era imposible devolver este dinero, y en 1984 se impone el programa de ajuste estructural. Este programa consistía en obligar a Marruecos a adoptar unas políticas económicas que limitaban sobre todo las inversiones en todo lo que es social y en educación, en sanidad pública, y reducir las posibilidades laborales en la función pública, y también pues, este plan pues, provocó un aumento de la vida en general. A partir de esta fecha,
pues empieza la salida de los marroquíes. Pues aquí empieza la salida de los marroquíes. Bueno, he pasado las otras diapositivas porque principalmente eran dos figuras, dos personajes. El primero era el presidente o el director del Banco Mundial que ha impuesto la política de ajustes a Marruecos, pero no solamente a Marruecos y a otros países también de África, sobre todo en Senegal. Y el otro, no sé si se puede volver a la diapositiva de atrás. Este yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Y todas. Es el Rodríguez Rato, que le acusaron de fraude, corrupción. Pues este señor era el director también del Fondo Monetario Internacional. Sabiendo que este señor era el director del Fondo Monetario Internacional, pues podemos imaginar qué tipo de personajes están en la cabeza de estos organismos y qué tipo de política pues, se imponen a nuestros países. Esta es la imagen de las primeras personas que llegaron a la costa española como cadáveres. Esto antes de la imposición del plan de ajustes, nunca... Pues digo que estas imágenes nunca se daban en las costas españolas antes de la aplicación de este plan. Y con esto se puede entender la relación directa entre estas políticas y las consecuencias que son, que ya llevamos viendo todos estos años de jóvenes africanos ahogados en el Mediterráneo. Las personas que se oponían a estos planes casi siempre acababan o asesinados o, en el caso, por ejemplo, de Aminata Traoré, se le prohibía la entrada a los países Schengen, a los países europeos, porque no interesaba que se haga otro discurso diferente al discurso hegemónico sobre nosotros y sobre nosotras. No sé si se ha entendido un poco la idea, pero en general lo que buscaba es situar el tema de las mujeres inmigrantes marroquíes en el contexto un poco histórico y para poder entender la realidad actual de estas mujeres. Las mujeres marroquíes llegaron a Europa, la gran mayoría, a través de la reagrupación familiar. Pues los hombres que vinieron en la época colonial acabaron instalándose en muchos de estos países europeos, sobre todo Francia y Bélgica, y después empezaron a reagrupar a sus mujeres. Y así pues, aparece la mujer marroquí inmigrante en los países europeos. Pero viene la mujer inmigrante a estos países y encuentra que previamente había todo un discurso construido sobre ella. El discurso que es... sí, que es el mismo. Es que cuando estabas explicando la realidad del pueblo gitano, pues es que es la misma forma, el mismo aparato, la misma estructura, la misma política aplicada sobre el pueblo gitano durante todos estos años. Estas potencias occidentales lo único que han hecho es cogerla tal cual y aplicarla a la comunidad inmigrante en general.
y todos los estereotipos que escuchamos sobre la comunidad gitana y sobre todo sobre las mujeres gitanas, pues han cogido ya el aparato y lo han puesto y sobre las mujeres inmigrantes en general, pero sobre todo sobre las mujeres musulmanas, porque de una forma u otra pues compartimos muchas cosas. Entonces pues llegamos a estos países y estas sociedades ya tenían el discurso preparado, ya tenían el imaginario colectivo construido. Las mujeres que vinieron con la intención de buscar salidas, pues se encuentran pues enfrente de una ley de extranjería que en el caso de España, las que vinieron por reagrupación familiar no podían trabajar. No sé si algunos y algunas de vosotras sabéis aquesta realidad. Las mujeres marroquíes que venían, bueno, las personas que venían reagrupadas, todas no podían trabajar. Por ley, la ley les ha prohibido trabajar. Hasta el 2010. Y el 2010 todos y todas sabéis que había un estado de crisis extremo. Entonces, por mucho que damos permiso a trabajar a estas mujeres, es que el mercado no te da posibilidad de... Pues justo en el 2010 cambian la ley esta y dan autorización a estas mujeres para trabajar. Las mujeres, hemos dicho, la gran mayoría vinieron por reagrupación familiar. Las otras, el otro grupo, son las temporeras. Y yo creo que el caso de las temporeras, pues, sobre todo vosotros y vosotras aquí en Andalucía, pues conocéis más de cerca la realidad de este colectivo. Y la última noticia en relación a las denuncias que han hecho las mujeres de Huelva el año pasado, es eso, que el juez acaba de archivar el caso, que las denuncias ya se han archivado. El otro grupo de mujeres marroquíes, pues han llegado algunas sin papeles, pues a través de visados y después se quedaron a vivir aquí, o... Dime. Como los gitanos, sí, No, es que es eso. Es que cuando has acabado la intervención digo, pues es que nada que añadir porque es que es lo mismo. Pero lo que no sabe la gran mayoría de los españoles, o al menos cuando nos encontramos nosotros en nuestros espacios y lo explicamos, es que antes de 1985 no habían fronteras entre Marruecos y España. Y los marroquíes podían entrar, trabajar, visitar el país, intentar pues llegar hasta los otros países de Europa, Alemania, donde había más oportunidades de trabajo, y si encuentran trabajo, pues muy bien, si no, volvían a Marruecos. En 1985, pues 84, España entra a la Unión Europea y la Unión Europea pues obliga a España a cerrar la frontera. El mismo año de aplicar el programa de ajuste estructural, que en el año en que se aplica el programa que en principio pues reduce drásticamente la inversión pública en educación, sanidad, en el mismo y sobre todo pues se reducen drásticamente también las posibilidades laborales para los jóvenes. En el mismo año se cierra la frontera con España. Se esperaba la salida de estos jóvenes porque son estos organismos quienes han implantado estas políticas. Se sabía que estos jóvenes después necesitarían salir para buscar oportunidades fuera. Entonces cerraron las fronteras y al cerrar las fronteras, pues la única forma que tenían la gran mayoría es lanzarse al mar. Algunos llegaron aquí y otros
pues como ya sabíamos, pues muchos se han ahogado en el Mediterráneo. Viendo pues este panorama, mujeres que no pueden trabajar por ley, pero el discurso en la sociedad es, en relación a estas mujeres, es que son mujeres que vienen de una cultura retrógrada, mujeres que no trabajan porque la cultura, porque el marido, porque la religión no les deja trabajar, nunca se explica los verdaderos razones por las cuales estas mujeres no trabajan. Siempre es la cultura, la religión, es lo mismo que has explicado antes, que los factores, si estamos estudiando a la sociedad blanca, pues a lo mejor son sociales, a lo mejor son económicos, políticos, pero cuando se trata de la comunidad gitana o del colectivo, en este caso marroquí, pues es la cultura, es el masclismo de los hombres de esta cultura y es la religión. Pues esto ha creado una realidad de marginación, exclusión, pobreza crónica, y como el discurso explicativo que todo esto es el resultado de la cultura de estas personas, la religión de estas personas y del masclismo de estas personas, las políticas de intervención por parte de la administración, pues la misma. Primero, la precariedad ha llevado a muchas de estas mujeres al servicio social y a las entidades de ayuda en alimentación como Cáritas y Cruz Roja. Pues si consultáis los archivos de Cáritas y Cruz Roja y también del servicio social, vais a ver que es que casi conocen todo de nosotros y sobre nosotras. Porque cuando vas a estas instituciones, primero que tienes que dejar allá para que te den leche y estos alimentos que muchas veces, gran parte ya está caducada. Para que te den estas ayudas, tú tienes que dejar tu vida explicada ya. Y toda tu intimidad y toda tu vida privada ya. Esto cómo después aprovechan toda esta información para llevar a cabo unas políticas determinadas que también lo has explicado, que es la política de vigilar, controlar, intervenir, asimilar, pues a través de estas instituciones que es el Servicio Social, de Cruz Roja y Cáritas, y a través de la escuela. Lo mismo nos pasa a nosotros y a nosotras, pues nuestros hijos en las escuelas pues no se encuentran identificados ni con lo que se está enseñando ni con el personal de las escuelas. Esto al principio, al inicio, pues tenía sentido porque todavía no habían pues, jóvenes preparados para asumir este tipo de funciones, pero después de casi 35 años o casi 40 años de la presencia del colectivo marroquí aquí en España y en Cataluña, parece un poco raro que todavía no podemos encontrar médicos, profesores, personas que trabajan en los diferentes pues, espacios y profesiones sobre todo de prestigio social. ¿Por qué? Pues por lo mismo que has explicado, porque la intención no es permitir a estas personas llegar a estos espacios y a este tipo de profesiones. La intención es que estas personas sirven al amo. Y al amo blanco. Sí, sí.
pues esto más o menos lo he explicado. Las mujeres marroquíes, a cualquiera de persona española y catalana, la preguntas por las mujeres marroquíes y te dirá esto. Personas sin proyecto de vida propia, trabajando en el ámbito doméstico, sumisa, independiente del marido, víctima de unos valores sexistas, pobre económica e intelectualmente, asociada al islam integrista y fanático y contraria a la modernidad y al progreso. Esto no lo encontramos solamente en el imaginario que está en la calle o en los medios de comunicación, como hemos visto con estas periodistas. Esto también lo encontramos en los trabajos académicos de investigación hechos sobre nosotros y sobre nosotras. Igualmente. Sí, sí, es que... bueno, aquí uno de estos trabajos. A ver, es que después de tu intervención, la verdad es que no, es que hasta me da un poco de vergüenza hablar de la comunidad marroquí, porque después de vuestro sufrimiento 500 años, es que me da cosa hablar de nuestra realidad y de lo que sufrimos también, pero en relación al tiempo es muy relativo. Y entonces, pues por eso me siento un poco como... el imaginario sobre estas mujeres, como he dicho antes, se construyó durante la época colonial y se ha hecho servir mucho material para difundir ese tipo de imaginario. Aquí, por ejemplo, tenemos los cuadros estos de la época del Renacimiento. Se puede ver, ¿no?, cómo está retratada la mujer árabe, la mujer musulmana y en el caso de España y Marruecos, pues la mujer marroquí. Hay trabajos, sobre todo de investigadoras marroquíes y algerinas en Francia, que demuestran de que estos trabajos, estos cuadros, son el resultado ¿cómo os digo?, del imaginario de los hombres que han hecho estos cuadros, que muchos de estos nunca han pisado el territorio árabe, musulmán o el territorio, por ejemplo, Algeria y Marruecos. Entonces aquí son personas que se han puesto allá y desde la fantasía pues han construido la imagen esta sobre nuestras mujeres. Pues como se puede ver, somos un objeto sexual, somos personas o mujeres pasivas que pasamos pues el día ya estiradas y despolladas. La producción cinematográfica también ha colaborado en la difusión de estos estereotipos. Por los que se interesan por ese tipo de temas, pues tenemos aquí al documental que lo explica perfectamente. Y aparte de este documental tenemos el libro de Edward Said, que es El orientalismo, que también lo explica, explica perfectamente cómo el imaginario se ha construido y ha usado muchas formas para que... Para eso. Pues actualmente... entendemos, prima. Ya. Yo creo que también muchos de vosotros estáis al caso de la guerra al velo o al pañuelo, que el discurso hegemónico pues ha limitado o ha reducido ha reducido todo a atacar el velo, que nosotros consideramos que es una forma
de tapar todas las otras formas de opresión que ejercen sobre nosotros y sobre nosotras. Entonces, cuando más se habla del velo, pues más se aleja de hablar de otros factores que realmente están condicionando nuestras vidas. Bueno, todo esto es sobre todo para las personas que están interesadas en saber cómo se ha construido este discurso sobre nosotras. Y lo que quería explicar, el objetivo principal de mi intervención es explicar la necesidad sobre todo de parte nuestra como mujeres marroquíes, inmigrantes aquí en España, la necesidad de construir nuestra propia narrativa. Una narrativa que representa nuestra realidad, que visibiliza realmente las dificultades que tenemos, dificultades legales, dificultades sociales, políticas, y pasar de consumir el discurso hegemónico y pasar a las luchas, pues igual que los otros colectivos, y sobre todo en el caso del colectivo de mujeres gitanas, y por qué no, pues aprender de vosotras. Las formas de desafiar ese sistema para nosotras. Primero de todo, tengo que decir de que nos ha costado llegar, ver y sobre todo entender el funcionamiento, cómo este sistema ha funcionado para moldearnos y para tenernos sobre todo como encarceladas en una realidad determinada. Esto no es fácil de identificar, sobre todo en el primer momento, porque tú cuando vienes de tu país no vienes preparada a encontrarte con esta realidad. Entonces necesitábamos mucho tiempo para darnos cuenta de esta realidad. Algunos y algunas de nosotras todavía no lo ven y todavía están interiorizando el discurso colonial, el discurso hegemónico de aquí sobre nosotras. Entonces, nuestras formas de desafiar y de luchar en contra de esto es principalmente crear esta conciencia en nuestro colectivo, el colectivo de mujeres. Es un trabajo muy duro y es un trabajo de hormigas, porque muchas de nuestras... yo también estoy deseando pasar al debate. Sí. Lo que explicaba, de que como nuestras narrativas todavía están construidas y en el margen, como es el título, todavía no tenemos el reconocimiento ni de la propia comunidad. Y entonces estamos en este punto de crear esta conciencia, porque algunas hasta han llegado a interiorizar de que son ellas las que no tienen que la realidad que están viviendo es por culpa de ellas. Es igual que el tema de la mujer maltratada, que al final acaba asumiendo de que por culpa suya pues le está pasando lo que pues muchas de nosotras han acabado también interiorizado esto, que es normal, o por ser inmigrantes pues nos pasa esto, pero consumiendo el discurso el construido sobre nosotras y no muchas de ellas también han acabado pensando de que la gran culpa de la vida que están llevando
son principalmente sus hombres y no las condiciones en que se han encontrado. Pues estamos en el punto de crear esta conciencia. Intentamos también entrar a espacios que han estado hasta ahora casi cerradas bueno, espacios que no eran nuestros, como por ejemplo la academia, porque muchas de nosotras han venido con formación del país de origen, pero hemos tenido todas las dificultades del mundo y no hemos podido, muchas de nosotras, convalidar nuestros títulos de origen, y entonces no hemos podido acceder a la universidad de aquí. Muy pocas han tenido esta oportunidad. Intentamos también visibilizar nuestras luchas y trabajar con alianza con otros colectivos de mujeres y también de otras minorías que no se identifican con esta narrativa construida desde el... Sí. Y muchas gracias.